Ahora sí. Bueno, está el pato para que... Oye, ¿qué es de Patricio? ¿Está vivo? Sí, está vivo, está trabajando. Ya. Ahora que está con cambio de turno, Patricio. Ya. Ya. Entonces, chiquilla, en sí, el triángulo del fuego va a tener estos tres componentes, ¿ya? Por lo tanto, supone una forma más sencilla de poder controlarlo. Sin embargo, muchas veces no es tan así. Y eso también va a haber en un tema más puntual en lo que corresponde a lo que es la transferencia de calor, ¿ya? Que la práctica de transferencia de calor son como las formas en las cuales puede pasar el mismo calor, el mismo fuego, de un punto a otro, ¿ya? Pero también hay que entender que el calor va a contribuir mucho. O sea, yo sé que el calor es una de las partes del triángulo. Y si un elemento se empieza a calentar de manera tal, o de una forma importante, y este elemento cuando se calienta se puede combustionar, se puede prender o encender, Sí. sí. O sea, muchas veces basta con que un elemento esté expuesto al calor una buena cantidad de tiempo para que éste ya pueda empezar a producir o generar un proceso de combustión. Y eso lo vamos a entender así. Y en la práctica, vamos a tener tres tipos de convección, o en el fondo de transferencia de calor, perdón. Lo que es la radiación, lo que es la conducción y lo que es la convección. Y la radiación del calor se transfiere a través del espacio por ondas calóricas que viajan en línea recta en todas direcciones. Y es como cuando uno coloca una estufa eléctrica, ¿ya? Porque también la estufa va a tener un nivel de potencia, o sea, no es lo mismo abrigar una pieza con una estufa a gas versus una estufa eléctrica o una estufa parafina. ¿Ya? Ahora, cuando uno utiliza estufas, ¿el riesgo de incendio puede aumentar? Sí. Sí. ¿Ya? Y de hecho, los incendios que se originan en las fechas de invierno o en épocas frías son por el uso de este tipo de elementos. ¿Ya? Por si acaso, para que también lo tengamos bien en cuenta. Ahora, ¿cuándo va a tener un poco de complicaciones con la estufa parafina y las estufas a gas? Y esto viene dado porque, claro, en ese aspecto, el combustible y el fuego que se va a producir es un fuego controlado. Pero sin embargo, es un fuego controlado que va a tener estas cuatro componentes. Ahora, cuando nosotros tenemos una estufa, ya sea parafina o gas, ¿se han fijado en el color de la llama? Sí, es de otro color. ¿Y color más o menos, chiquilla? ¿Es azul o Es verde o como naranja? azul. La de azul es de Como parafina. azul. Ya. Pero cuando uno las tiene encendida, ve esa llama, pero igual uno siente como un olor raro, Sí. ¿cierto? Olor a gas. Olor a gas, ya. En primera instancia no es normal sentir olor a gas. Y en segunda instancia, uno siempre va a sentir un olor remanente. Y eso es por el tipo de combustión, porque la combustión no es perfecta. La combustión, entre más perfecta es, más a color azul tiende a ser la llama. Por lo tanto, cuando la llama ya es media verdosa o media naranja, la combustión no es perfecta y uno siente olor a combustible. ¿Ya? Y eso, chiquillo, empieza a producir también otro elemento. O sea, aparte del riesgo de incendio, estamos expuestos a un riesgo de intoxicación, que es por la inhalación de gases de combustión incompleta. ¿Ya? Ahora, la conducción es el calor que se transfiere por contacto directo entre cuerpo a cuerpo. ¿Ya? O sea, si por ejemplo tengo un cautín, los elementos para poder soldar, y entra en contacto con una madera, empieza a quemar. Y eso es un calor por contacto directo. También puede ser, Igual por que la ejemplo, soldadora. igual que la soldadora. ¿Ya? Ya. Ahora, la soldadora también está expuesta a un riesgo de incendio, Sí. riesgo eléctrico. Sí. Cuando uno tiene electricidad, vamos a tener el primer riesgo que es contacto con la energía eléctrica, pero el segundo riesgo es un riesgo de incendio. Automáticamente. Ya. Y acá el riesgo de incendio puede también deberse por varios factores. El primer factor es por mala mantención. Segundo es por reparaciones mal hechas. ¿Ya? Y tercero es porque se está sobrecalentando el sistema eléctrico. ¿Ya? O sea, ¿por qué les digo estos tips? Porque en la práctica, para mí, la mejor forma de controlar o evitar un riesgo de incendio es haciendo mantenciones.
evitando utilizar elementos que puedan combustionarse fácilmente. ¿Ya? Eso, chiquillos, hay que verlo así. Y de hecho, nosotros tenemos que privilegiar esas medidas porque así damos cumplimiento a lo que establece el artículo 22 del Decreto Supremo 40, el de mantener los equipos en perfecto estado. ¿Ya? O sea, si se dan cuenta, de a poco las cosas que son separadas o son distintas, empiezan ya a tener como ese elemento, o ese punto de unión. Ahora, la convección, el calor se transfiere por líquidos y gases calentados, que al ser más liviano que el aire tienden a elevarse. Y acá, por ejemplo, tenemos un riesgo asociado a veces con esto, a las ollas de presión, por ejemplo, ¿ya? O cuando tenemos algún líquido inflamable o algún gas inflamable, como una lata de spray dentro de un auto. Y eso me preguntan, ¿qué tiene que ver? Porque el calor es como que infla, no sé cómo se dice, como que, sí, como infla ¿Sí? los frascos que contienen gases. Ya, porque en ese aspecto Y puede aumenta. explotar. Ya, ahí tenemos varias cositas que están correctas, pero unámosle una sola idea. Un envase, por ejemplo, de desodorante en spray, ¿es inflamable? Sí. Sí. Es Sí. un gas inflamable. Ya, primera condición. Y ese desodorante en spray va a tener un volumen definido. ¿No es cierto? Ujú. Un volumen que no cambia. En temperatura normal. Exactamente. O sea, no quería llegar a explicar el tema de PV igual a NRT, de los gases ideales. ¿Ya? Quería explicarlo en humano, no en más complejo. Pero se agradece ese simple comentario. El volumen va a ser estático, pero si aumenta la temperatura, también va a aumentar la presión. Y va a llegar a un punto tal que la presión no va a aguantar ese volumen y va a explotar. Por lo tanto, norma básica de seguridad es evitar tener latas de desodorante o algún elemento enlatado inflamable dentro de un vehículo cuando hay temperaturas altas. ¿Ya? Por si acaso, porque aquí tenemos un riesgo de incendio que es bastante más alto. Y eso se da muchas veces por convección. Eso es lo mismo que pasa con esos cilindros de gas cuando están como golpeados. Sí. ¿Es Ahora, similar? es muy similar, pero hay que hacer una distinción con eso. El gas licuado es más denso y más pesado que el aire. Por lo tanto, cuando uno levanta un tubo vacío y un tubo lleno, o un cilindro de gas lleno y vacío, uno nota las diferencias. ¿Ya? Ahora, si ustedes se han dado cuenta, hay bidones de gas que están golpeados, pero no explotan. Claro. Pero eso va a depender igual del tipo de golpe y la intensidad del golpe. Ahora, hay que tener siempre como un resguardo. Cuando uno tiene productos químicos almacenados, ¿ya? En cilindros, los cilindros vienen hechos de manera tal de que puedan aguantar hasta un punto o a un nivel los golpes, y sin que estos se deformen o exploten. ¿Ya? Hay un estándar que te define un grosor mínimo que tengan los cilindros que transporten líquidos o gases inflamables. ¿Ya? Específicamente, la norma no me la recuerdo, pero yo sé que un estándar que no es un estándar chileno, es un estándar de la NFPA, la National Fire Protection Agency, ¿ya? Que es un estamento norteamericano, que es el organismo de lucha contra el fuego. Y esa gente tiene como eso bien estructurado, bien normado. Chiquilla, la próxima semana, o la de más arriba, ¿ya? Les voy a hacer un taller de sustancias peligrosas. ¿Les parece? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, me interesa eso específicamente con la parte normativa. Ya específicamente con las normas, con la 1411, la 2190, que son como las dos principales, y la 2245. Pero eso les va a ser bien interesante porque nosotros estamos obligados a capacitar con respecto a eso. Ahora, cuando tenemos los fuegos, tenemos que tener claro los fuegos con llama y los fuegos incandescentes. Ya, la diferencia de ellos, la diferencia entre los fuegos con llama y los fuegos incandescentes viene dado por esto, por el tipo de reacción que se pueden dar. O sea, los fuegos con llama es básicamente, viene de un tetraedro, que tiene estos 4 elementos. Y los fuegos, los que no son con llama, los que son incandescentes como una brasa,
En la práctica son con estos de acá. Solamente estos tres compuestos. Pues tres elementos, mejor dicho. Compuestos es otra cosa. Ahora, el fuego con llama, de acá hay una definición un poco más simple de entender. Los fuegos con llama, la combustión es producida por la generación de gases o vapores, de combustibles sólidos líquidos, y la participación de gases cuando el combustible se encuentra en este estado. O sea, para que haya un fuego con llama, sí o sí se debe estar combustionando un gas, o un líquido, ¿ya? Es más correcto el gas, el líquido no se quema, lo que sí se quema es el gas. O sea, imaginémonos, por ejemplo, esta taza de café, la pequeñita taza de café. No sé, créanme que ahora ya no, tanto computador no aguanta mucho. Ya, pero Hace cuando uno mucho. no está helado hoy día, Mi casa está en... hoy día está como de verano para mí, está rico. Pero de verano, no acá en Ballena, en otra ciudad. Acá en verano No mucho. sé, yo vivo en Chirica todo el día. No sé, Verano en el sur. no sé por qué les creo. No sé, para mí que si ustedes puedan tener un gato todo el día así, encima de ustedes, feliz. El guatero, profe. Sí, pero vamos a omitir comentarios mejor porque estamos grabando esto. Ya. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, vemos una taza de té, nosotros en sí vemos el agua que está, pero no vemos si el agua está caliente o fría. Y uno puede decir que el agua está caliente porque en la práctica uno está viendo el vapor que se genera. Y eso te puede hacer ver a ti de simple vista en el estado en que se encuentra el agua. Si está caliente o no. Ahora, cuando tenemos fuego con llama, imaginémonos que ese té o café es combustible. Y ese gas que uno ve, si entra en contacto con una llama, va a producir, o con una fuente que tenga fuego o calor, va a producir llama. No tiene otra lectura. Por lo tanto, si yo tengo un líquido que yo sé que a cierta temperatura va a generar vapores, esos vapores entran en contacto, por ejemplo, con una llama, con un encendedor, va a haber fuego. ¿Qué medida de control yo tomaría para evitar que eso se generara? Evitar que estén mezclados, po, o sea, que estén en un solo ambiente. ¿Ya? Que O estén sea, lejos del fuego. ya. Y eso es un tema chiquillo. Déjenme buscar una cosita acá para poder explicarle algo un poco más, que tenga un poquito más con relación. Ya. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos este rómbido, ¿ya? El rombo de la NFPA, que como norma chilena, perdón, se conoce como la 1411, ¿ya? Y como NFPA 711. Recuerden que hay ciertos estándares que están normalizados como ley chilena. Y eso son normas chilenas. La ley permite tomar un estándar internacional y adecuarlo a nosotros. Y si un decreto me obliga, yo lo puedo utilizar. ¿Ya? Pero en este caso está como norma chilena. Y acá nosotros tenemos el riesgo o el color rojo, que significa inflamabilidad. ¿Ya? ¿Y esto cómo se va a leer? Cuando yo tengo esta tablita, o estos colores. O más que colores, hemos dicho los números. Y acá tenemos un concepto que es bien importante, que es el punto de inflamación. El punto de inflamación es que hace referencia a la temperatura que tiene que estar expuesto un líquido inflamable para que ese líquido, de líquido pase a gas. Vamos a entenderlo así. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia que está a esta que tiene un riesgo 4, ¿qué haría yo para evitar un riesgo de incendio? Lo tendría a temperatura más baja. Más baja. O sea, que yo puedo, por ejemplo, ver bien si el producto tiene estas características y ver bien para poder transportarlo o almacenarlo, hacerlo, controlando esos rangos de temperatura. O sea, si ustedes se van dando cuenta, extremadamente inflamable, que se vaporizan rápidamente a temperatura ambiente. Ambiente. La benzina, la que uno utiliza para los vehículos, por lo general, está como en esto. Está como en este intermedio.
Ahora, cuando uno va a echar benzina, el surtidor sale a veces con mucha presión, y como sale con presión, uno lo puede oler fácilmente, pero no es tan normal que uno haga ese ejercicio, de oler la benzina fácilmente. Por eso uno tiene que considerar estos puntos que están acá, ¿ya? Y esto es importante a veces, chiquilla, de poder entender esto, el rombo de la NFPA. Desde el punto de vista de emergencia, a nosotros, ¿por qué no importa esto? Porque cuando uno tiene almacenado un producto químico, uno ve esto y dice, ah, ok, ya sé lo que estoy expuesto. O sea, por ejemplo, si tengo un líquido inflamable, que sea esto que está acá, ¿yo me voy a acercar directamente a esto? No. ¿No? Y de hecho, la idea es que estos rombos, los números, puedan por lo menos ser visibles a una distancia mínima de 15 metros. Ya. O sea, no sirve que yo tenga una cosita así, de 10 por 10 centímetros, que no lo voy a ver. ¿Ya? Por eso es importante tomarlo en cuenta esto, que la inflamabilidad viene asociada a ese punto o a ese elemento. Y, para efectos prácticos, esto es lo que va a significar cada uno de los números. Ahora, como una regla básica, el número 0 siempre tiende a ser prácticamente el riesgo lo más bajo posible. En cambio, el valor más alto, el riesgo de la consecuencia es más alto. No tiene más lectura. ¿Ya? Por lo tanto, a medida que van aumentando los números, la complejidad de la sustancia es mayor. ¿Ya? Yo ves que tenga cualquier sustancia química peligrosa almacenada en mi empresa, debo tener esto en la bodega. ¿Ya? Sí o sí. Me guste o no me guste. Y el otro que yo debo tener también en mi bodega es esto, la famosa hoja de datos de seguridad. ¿Ya? Y ustedes se preguntan, ¿por qué a mí me interesa saber esto? La HDSD y la HDS son hojas de datos de seguridad. La primera es la que va a estar siempre donde yo lo utilice, y en la bodega, y la segunda es cuando yo transporto sustancias peligrosas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me da como contenido, o qué elementos tiene? Esto que está acá. Si ustedes se van dando cuenta, en el punto 5 que me dice, medidas para combate del fuego. Del fuego. Esa hoja de datos de seguridad a mí me dice qué debo tener yo, o cómo debo yo controlar cierto tipo de emergencias. Y ahí tenemos un punto. Cuando yo transporto sustancias peligrosas o almaceno sustancias peligrosas, esta hojita de seguridad debe estar de manera obligatoria. Sí o sí. ¿Ya? Para el transporte y para el almacenamiento. Ahora, si yo estoy usando, por ejemplo, un ácido sulfúrico, un H2SO4, sí o sí debo tener en el lugar donde yo estoy usando el ácido, la hojita de seguridad para el control de emergencias. Siempre. ¿Ya? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, tengo un plan de emergencias y dentro del plan de emergencias tengo contemplado el tema de productos químicos, el plan de emergencia es decir, cada vez que usted va a utilizar una sustancia química peligrosa, debe tener la hoja de seguridad, hoja de datos de seguridad al lado, para ver cómo es la respuesta ante la emergencia. Nicole la veo con cara de duda. No, profe, estaba mirando a otra persona. No se preocupe. Disculpe. No, tranquila. Sí. Uno está preguntando. Ahora, mire, lo importante, por ejemplo, es tener bien en cuenta cuando dice contacto con el fuego. Agente de extinción, procedimientos especiales para combatir el fuego y equipo de protección personal para el combate del fuego. Imaginémonos que por ese motivo estamos transportando una sustancia inflamable. Y más encima, para mala suerte nosotros, es inflamable ya a nivel Dios, nivel 4. Inflamable al ambiente, temperatura ambiente. Y en ese caso, nos va a decir, por ejemplo, utilice un elemento de extinción especial. Porque si ustedes se dan cuenta, va a generar un calor y una temperatura bastante grande. Ahora, no hay que jugar a ser Superman. Si estoy transportando un camión con 50.000 litros de combustible,
¿Es lo mismo controlar un amago de incendio versus un litro? No. No, no es lo mismo. Y cuando tenemos un camión en este caso, que va a transportar combustible, lo primero que uno tiene que hacer es dejarlo y alejarse lo máximo posible y alejar a la gente, porque el riesgo de incendio es bastante alto. Cuando ocurren accidentes de tránsito o accidentes vehiculares, un accidente en que participa un camión, por ejemplo, una maquinaria pesada, y hay un incendio, lo primero que uno hace o trata de hacer es cortar, apagar el motor y dejar el vehículo ahí y alejarse, porque el riesgo de incendio es bastante alto. Ahora, la probabilidad de que nosotros podamos controlar un incendio de un vehículo, por ejemplo, es bastante baja, muy baja, porque son de plástico, básicamente, y son altamente inflamables. Ahora, ¿por qué le explico esto? Y vamos a ver igual un poco más en profundo la semana de más arriba. Es porque son elementos, chiquillas, bien importantes a considerar a la hora de hacer un control. ¿Ya? Yo siempre he sido fanático de no controlar, de no preocuparme del control de incendio en sí, sino de que preocuparme de todo lo que yo debo hacer para evitar tener que llegar a eso. O sea, es como, yo siempre he dicho, ojalá que la capacitación de uso de extintores y los extintores que tengamos lo utilicemos solamente para hacer las capacitaciones, no lo usemos para tener que apagar una mano. ¿Ya? O sea, dejarlo ahí como de adorno, no tener que utilizarlo. ¿Ya? Porque igual un incendio, chiquillas, te paraliza todo, no es algo tan simple de poder manejar. Ahora miren, acá hay una norma, ya. Acá tenemos, por ejemplo, lo que yo me he olvidado también de comentarle de la red húmeda. ¿Ustedes han visto esto en algún lugar? Sí. ¿Sí? ¿Susana? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y esa red húmeda tiene una característica, que tiene agua, propiamente tal, la tiene. Pero hay casos que tenemos esto, red seca. Esa no la había visto. Ya. Cuando tenemos red seca, es cuando tenemos todo el sistema de tuberías en la empresa o en el edificio, pero necesita tener una fuente de agua externa. ¿Ya? Y muchas veces en las entradas se puede ubicar este logotipo, y esto de acá, y tiene un sistema de llave y válvula, la cual es compatible con los sistemas de bomberos. Y el bombero puede inyectar agua directamente a esta red seca para poder utilizarla. Profesor, Profe, eso Dígame. yo lo vi, eso está atrás de la cárcel, al lado de la cárcel de Vallenar. Hay una red seca, Ya. Es al muy lado de normal tener eso. Gendarmería. Sí, no, sí, me acuerdo, he pasado por ahí, tiene razón, tiene razón. ¿La ha Susana, visto usted? sí, sí, la vi. eh, Susana, sí, yo quería, en una parte de lo que estaba viendo leí que al agua se le agrega una especie de agua ligera, algo así era. sí, lo que pasa es que al agua muchas veces se le agregan ciertos compuestos para poder hacerlo un poco más liviana o que ésta tenga más movilidad, se pueda mover ¿Y mejor eso lo usan los bomberos? los bomberos. Mira, Ah, ya. uno como persona natural, uno siempre va a tener agua disponible, polvo químico seco, arena, y en el mejor de los casos, si está trabajando en algún lugar, un extintor de nitrógeno, que son un cilindro plateado, y quizás uno de anhídrido carbónico. Y eso es como lo que uno, persona normal, puede tener acceso. Que, por ejemplo, la espuma, los químicos húmedos y todo eso son elementos que nosotros nunca vamos a poder tener así tan sencillamente. O sea, por ejemplo, yo puedo bajar más rato al centro, ir a una tienda que queda cerca de Ramírez, ¿ya? Y comprar un extintor. Puedo hacerlo. Pero, por ejemplo, ir y comprar un litro de agua ligera, bajo, eso es más complejo. Y hay otro tema que acá no está, que son las red inerte. ¿No han escuchado, chiquillos, ustedes? ¿La red cuánto? Inerte, No. ya. No, La red profe. inerte es lo mismo que la red seca, pero para electricidad, no para agua, ¿Pero cómo? es para electricidad. Ah, ya. ¿Ya? O sea, necesitamos energía en ciertos puntos, pero que no esté compartiéndose con el sistema eléctrico,
porque si hay una sobrecarga, por ejemplo, y se quema todo, necesitamos tener quizás una línea paralela de energía, ¿ya? Y para esto existe una red eléctrica, que en ese caso, con bomberos, por ejemplo, un equipo de rescate, conecta un compresor que esté energizado y lo enchufa. Y da energía a todo el sistema completo. ¿Ya? Que es como el otro tips que uno tiene que tener como bien claro. ¿Ya? Ahora, esto de acá, chiquilla, no se olviden, esto se lo tengo que subir, sí o sí. ¿Ya? También se lo voy a compartir en nuestro material. Porque acá nosotros tenemos la clase de fuego y el agente extintor. Este es como un estándar. Quizás puede faltar alguna, ¿ya? Puede faltar, pero no es más de lo que nosotros debiésemos tener como conocimiento. Chiquillas, entonces, ¿les parece que lo dejemos hasta acá? Me vuelvo a conectar, ya hago otra, se conecta usted al mismo enlace, pero denme un par de minutos para hacer uno nuevo, ¿ya? Una reunión nueva y vemos el tema del Skype. Chiquillas, Bueno. Ya. vamos al tiro. Chao.